Bueno, en todo caso, ahí va. Yo muchas veces en estas reuniones que he tenido en estos meses, como que acostumbraba a hacer un paneo, ahora no estoy en mi biblioteca, sino que traje algunos libros, de libros aparecidos, digamos, solamente para pensar en libros, en los últimos, digamos, no sé, 5 años sobre la cuestión del diálogo, ¿no? Bueno, este es el Oxford Handbook de Deliberative Democracy, este se llama directamente Constitutional Dialogue, este es el Judicial Dialogue y Human Rights, Constitutional Course and Deliberation, The New Commonwealth Model of Constitutionalism, Democratic Dialogue and the Constitution, el Cambridge Handbook de Deliberative Constitutionalism, bueno, o sea, hay, digamos, se ha ido instalando un paradigma dialógico, digamos, relacionado con el constitucionalismo, que merece la atención y que para mí, a los fines de lo que venía escribiendo, era muy importante. Entonces quiero encajar esto que nace con cosas que estuvimos viendo, y también, digamos, no solamente hacerlo en términos celebratorios, sino críticos, porque creo que hay algo bien interesante, digamos, de lo que están haciendo, sobre todo como síntoma de algo que está pasando, pero eso no significa que todo lo que esté pasando bajo el paraguas, o que se agrupa bajo el paraguas de lo dialógico, resulte de interés. Una primera cosa que diría sobre esta cuestión del paradigma, es que, bueno, no sé, a mí me interesó insistir en que en las últimas décadas, yo creo que ha ido cambiando y merece que cambiemos el ángulo digamos, de acercamiento a los problemas, que creo que giró durante muchísimo tiempo, y con buenas razones, tristes, pero buenas razones, en torno a la idea de los derechos humanos, los derechos constitucionales. Creo que, sobre todo, si uno piensa, digamos, en mediados del siglo XX, y ve a muchos de los maestros que hemos leído, digamos, de Zaffaroni, Ferraioli, digamos, con gente también de una generación determinada, yo creo que han estado, insisto, con buenas razones, pensando el derecho desde la crisis de los derechos, desde la crisis radical de los derechos humanos, desde el genocidio. Digamos, si uno lo lee hoy a Zaffaroni, cada declaración tiene que ver con eso, que bueno, este es un genocidio en goteo, este es una nueva manera del genocidio en nuestro tiempo. Bueno, pero en todo caso, digamos, hay algo que es importante, de haber pensado el derecho desde la crisis radical de los derechos humanos, pero también tiene que ver con un tiempo, y no porque hoy los problemas de derechos humanos estén resueltos de algún modo, sino porque creo que eso también no ha ayudado a que prestásemos atención a, digamos, otra dimensión del problema, que es lo que a mí en el libro me ha interesado venir insistiendo, que es un problema que tiene una dimensión, una naturaleza, de modo muy particular, democrática. Digamos, que tiene que ver, entonces, con la cuestión, digamos, del déficit democrático, y no solo ni primordialmente con el déficit de los derechos. Creo que hay algo muy serio que ocurre en términos del déficit democrático. Y me parece que, y por eso también mostraba la literatura, y decía que hay algo interesante y algo preocupante, porque aún lo mejor de esa literatura, y pienso en algunos libros que ahí de hecho no están, y en muchísimos de los escritos que han aparecido en estos años, los que hablan de la erosión democrática y demás, bueno, entre otros problemas, tiene un problema de esa naturaleza, que lo lleva, yo creo, y lo he podido hablar con algunos de los representantes de esas corrientes, digamos, de los que piensan la erosión democrática, desde Adam Przeworski a Tom Ginsburg, que es la de confundir o la de superponer problemas que son esencialmente problemas del constitucionalismo con problemas de la democracia. Y por eso también, digamos, yo creo, muchas de las respuestas o soluciones o intentos de dar
remedio a lo que ocurre termina siendo errado o termina siendo muy insuficiente porque se intenta atacar con las herramientas del constitucionalismo los problemas democráticos y ajustar las tuercas, digamos, que todos reconocemos como aflojadas, como derruidas, como desgastadas de los controles, como si eso fuera a reparar los problemas de la maquinaria democrática. Entonces, no hay ninguna duda de que, digamos, del tipo de crisis que venimos teniendo, se agregó una que tiene una dimensión institucional particular y que esa porción de la literatura lo ha identificado como líderes que, a partir, digamos, de los problemas que viene teniendo el sistema institucional, se han ido aprovechando de los huecos, las ventajas, las oportunidades que tienen para terminar de aflojar, digamos así, las tuercas de los controles, pero yo creo que hay un error en pensar que los problemas del constitucionalismo solucionan los problemas de la democracia, o que los problemas de la democracia se solucionan ajustando los controles digamos, aflojados del constitucionalismo. Como decir, para ponerlo en términos brutales, digamos, es importantísimo restablecer el sistema de controles en Brasil frente a los abusos y acosos generados desde el Poder Ejecutivo por Bolsonaro, y es importantísimo reconstruir, digamos, el sistema de checks and balances norteamericano luego de Donald Trump, pero aún si restablecemos todos los controles que funcionen en su mejor expresión, el problema democrático no desaparece. Por eso, digamos, ahí en el libro jorobo permanentemente con el cuentito de Monterroso. Digamos, abrimos los ojos y el dinosaurio todavía está ahí, el problema democrático todavía está ahí. Y entonces venimos buscando soluciones de por aquí y por allá, pero eso, creo que estamos equivocando el diagnóstico, y entonces parte del tema del libro es ese. Entonces, un primer punto tiene que ver con eso. Dos, es que yo creo que, digamos, está aquí hablando en realidad de dos porciones de la literatura que están vinculadas entre sí, pero que no son lo mismo. Uno tiene que ver con la literatura sobre la erosión democrática, y otra, la literatura que mostraba al comienzo en esos libros sobre el constitucionalismo del diálogo, que creo que comparten el mismo problema, digamos, de no reconocer la gravedad y la seriedad del aspecto democrático de lo que está en juego, y qué es lo que, en todo caso, uno requiere a partir de eso. Pero bueno, yo creo que, digamos, del mismo modo que está muy bien que la literatura de la erosión democrática haya, bueno, puesto un foco muy especial en digamos, en la muerte lenta, ¿no? Entre digamos, la diferencia entre lo que fueron las muertes violentas, súbitas, de los golpes de Estado, y el pasaje a estas muertes lentas, y qué es lo que implica. Creo que también hay algo interesante y positivo, digamos, en el mismo surgimiento de esta literatura en torno al diálogo constitucional, sobre la cual digo alguna cosa más enseguida. Pero, digamos, el hecho de que hayan aparecido tanto desde de la política institucional como desde los tribunales, modos de respuesta diversos, pero que muestran una preocupación por, ya sea favorecer mejores y más aceitados intercambios entre los poderes, ya sea la inclusión de voces que habitualmente quedaban fuera del sistema institucional, y todo eso, hay una batería digamos, de mecanismos y prácticas y decisiones puestas en juego, conforman un mundo nuevo que el constitucionalismo ha abordado como, bueno, aquí hay algo distinto que emerge, que tiene que ver con esto del constitucionalismo dialógico. Y lo primero que diría sobre esta porción de la literatura que aborda ese tipo de novedades es que hay algo muy bueno allí, porque primero, digamos, implica identificar apropiadamente que hay un problema que tiene su origen en esta ansiedad democrática, digamos, o lo que algunos llaman una angustia democrática, que también se identifica como la fatiga democrática. Hay un problema que tiene que ver con eso. Está muy bien el reconocimiento de que hay decisiones, iniciativas que se pueden tomar y que están al alcance de la mano, y que ayudan
a abordar algunos de esos problemas. Es muy importante también ver que hay reformas institucionales imaginables y que no son enloquecidas, ni implican incendiar todo, ni dejar todo de lado, que digamos, pueden funcionar bien en ese sentido. Entonces, está bien ver que parte del problema tiene un origen democrático, que hay cosas que hacer y que se pueden hacer y que son asequibles, que pueden ayudar a expandir, digamos así, el alcance de algunas de nuestras preocupaciones democráticas, tanto en términos de inclusión, como en términos digamos, de discusión, de intercambio entre los distintos poderes, etcétera. Entonces, hay algo interesante ahí. Pero yo creo que cuando uno mira, digamos, efectivamente ahora que ha pasado tiempo, que ya tenemos, que ha ido decantando, digamos, algunos de estos caminos se han ido asentando, que la tierra del polvo ha bajado, bueno, uno puede ver, bueno, pero ¿qué quedó? ¿Qué tenemos? ¿Qué se va configurando? Bueno, y uno ve, digamos eso, ¿no? Lo atractivo de la promesa, esto que hay algo que se empieza a vislumbrar, que es apropiado vislumbrarlo, y los límites. Y los límites creo que tienen que ver con algo que en el libro es muy central, que tiene que ver con esas preguntas de, bueno, esto va en una dirección que es promisoria, pero tenemos que pensar finalmente, o no olvidar nunca, o no soltarle la mano nunca a las preguntas de por qué nos interesa el diálogo y qué tipo de diálogo nos interesa, ¿no? Porque no es que cualquier cosa, entonces, ahora que llamamos diálogo, merece luz verde o merece que consideremos que van en el buen sentido. La literatura ha tendido a identificar dos, digamos, prácticas y dos iniciativas como orígenes posibles, como digamos así, momentos fundacionales de este diálogo, el constitucionalismo del diálogo, y simplemente, digo porque entre otras cosas no quiero yo ocupar todo el tiempo, digamos, sino unos 20 minutos, ¿sí? Los menciono porque efectivamente tienen y merecen ser reconocidos como momentos fundacionales, pero ni la literatura piensa que todo se agota en estos elementos, ni creo, digamos, que sean las únicas iniciativas que merecen ser discutidas. Pero, digamos, por ejemplo, Tashnet, que es un constitucionalista que yo creo que, digamos, que ahora está retirado más bien y que ha hecho un papel importante en esto de, bueno, mostrar al menos una preocupación por pensar el constitucionalismo más allá de la frontera de Estados Unidos y abrirse a experiencias y prácticas que aparecen en América Latina, y todo eso es interesante. Bueno, en ese sentido, yo creo que ha hecho un lindo aporte al constitucionalismo, y él dice, digo, esto es tan arbitrario como otras opciones, bueno, yo creo que el constitucionalismo dialógico nació en una fecha determinada, que es cuando apareció la cláusula del no obstante en Canadá. Esto es en los 80. Y esa cláusula que, como sabemos, digamos, le vino a permitir a la legislatura insistir en lo que había dicho frente a una decisión adversa de digamos, la Corte, lo que sería aquí la Corte Suprema, ¿no? Entonces, frente a una decisión adversa de la Corte Suprema, el legislativo puede decir, no obstante, esa es la cláusula no obstante, no obstante, digamos, esto que se ha dicho, voy a insistir por los próximos 5 años con esta iniciativa, etc. Bueno, y esa idea, digamos, que en Canadá vino explicada y justificada, sobre todo por un tipo de dramas que ellos enfrentan, que tienen que ver con la diversidad geográfica, lingüística, digamos, que tiene que ver con la cuestión federal, finalmente. Bueno, digamos, en un momento fue, digamos, sí, no revolucionario, pero sí muy interesante, porque era muy distinto. Otra vez, venía a decir, es posible mejorar las relaciones entre legislativo y judicial, aceitar la comunicación entre ambos, darle, digamos, la posibilidad al legislativo que reaccione en términos más, digamos así, pretenciosos, quitarle la última palabra a los tribunales. Por eso, digamos, apareció, hay cosas que se pueden hacer institucionalmente para esto, y hacerlo no es una locura, y es posible, y hasta lo hace Canadá, bueno, entonces, en ese sentido, digamos, esa pequeñita iniciativa tuvo un papel fundacional en esta corriente. Y lo mismo uno podría decir de otro elemento, otra decisión, otra iniciativa importante,
que para mí es el otro, digamos, son finalmente dos anécdotas, pero dos anécdotas individualmente relevantes, una vinculada con la política, el Notwithstanding Clause canadiense, y otra vinculada con una decisión judicial, que es el caso Grootboom, digamos, el de Sudáfrica. Y eso, digamos, tiene que ver sobre todo con parte del modo en que la doctrina constitucional, sobre todo anglosajona, miró digamos, los últimos desarrollos, que en América Latina, para bien y para mal, digamos, se habían ido asentando o habían ido, digamos, tomando cuerpo con algunas decisiones y algunos escritos doctrinarios que todos conocemos en materia de derechos sociales, pero que en el ámbito anglosajón, digamos, hasta Grootboom, muchos veían como imposible o completamente irracional, injustificado, que los tribunales interviniesen en un área que tenía que ver con el enforcement, digamos así, de los derechos sociales, ¿no? Yo en el libro cuento la anécdota de quién era mi supervisor en Estados Unidos, de Sunstein, que un par de años antes digamos, de Grootboom y, digamos, al calor de un proceso en el que él estaba muy involucrado, que eran los cambios transicionales en Europa del Este, digamos, la caída del muro, etc. Él había escrito un artículo que representaba un modo de pensar de él en ese momento. Sin duda, él ha estado cambiando mucho, muy rápidamente, muchas veces, de opinión, pero bueno, él había escrito, siendo quien es, había escrito un artículo bien interesante, polémico y muy discutido, sobre todo por los latinos, que se llamaba Against Positive Rights, ¿no? Y entonces, un poco mirando los procesos de Europa del Este, decía, bueno, no, todo eso de los positive rights. De hecho, me acuerdo, como anécdota, cuando vivía Alfonsín, una vez se hizo un congreso en Estados Unidos y fue invitado Sunstein, era la primera vez que él hablaba en un evento que tenía algo que ver con América Latina, y claro, y trasladó para América Latina todo lo que él estaba aprendiendo en Europa del Este y como si, digamos, el tema de, digamos, el dominio comunista y las expropiaciones tuvieran el mismo sentido en Europa del Este que en América Latina, y era como alucinante, digamos, verlo completamente fuera digamos, hablando completamente fuera del tarro. Pero bueno, digamos, siendo una cabeza muy importante en el constitucionalismo, su artículo sobre Against Positive Rights había causado cierto revuelo, porque, bueno, era una autoridad, digamos, oponiéndose a ese tipo de desarrollos, y cuando aparece Grootboom, que es muy poquito después, él escribe, uy, me equivoqué. ¿Por qué? Porque Grootboom demostró otra vez, con una decisión, en este caso judicial, pequeñita, que los jueces podían hacer otra cosa frente a un caso que tenía que ver con derechos, en este caso derecho a la vivienda, y en vez de decir, bueno, este es el plan de viviendas que el legislativo tiene que construir o el ejecutivo tiene que hacer construir, no, lo que dijeron es, no, miren, así no se puede decidir este problema. Ocupación ilegal por cantidad de familias de un terreno, digamos, de propiedad privada, dice, no, así no se puede resolver este problema como tradicionalmente se lo viene resolviendo, que es echando con una topadora a esta gente, porque acá también hay otro tipo de derechos en juego que tienen que ver con los niños que tienen un derecho constitucional a la vivienda, etc. Entonces, hasta que eso no se resuelva, este tipo de remoción habitual no se puede hacer. Bueno, y eso que fue la nada, pero fue importantísimo también. Otra vez, fue un hecho pequeño, pero en términos constitucionales, no digo revolucionario, pero que causó una gran conmoción porque mostró que otros caminos más, digamos así, si se quiere, de diálogo entre legisladores y jueces, jueces y legisladores, era posible. Bueno, yo creo que, digamos, es entendible y es atractivo la explosión de escritos que generaron ambos eventos, digamos, sobre todo en el ámbito canadiense, pero desde ahí para abajo hay infinitos libros, artículos sobre el Notwithstanding Clause, así como, digamos, una discusión que en América Latina tenía más entrenamiento sobre los derechos sociales y los jueces, empezó a ganar velocidad y fuerza también en el ámbito anglosajón. No, yo creo que cuando uno piensa, o sea, mira ese tipo de puntos de partida, que insisto, son puntos de partida, luego hubo más cosas interesantes, audiencias públicas, el meaningful engagement, digamos, derechos de consulta, y muchas cosas interesantes que digamos, se han ido tomando cuerpo. Pero yo creo que para pensarlos bien,
conviene, y es un poco el ejercicio que trato de hacer en el libro, no me extiendo mucho más, volver a bajar la pelota, calmar las aguas, y decir, bueno, está bien, todos estos desarrollos son promisorios, son interesantes, van en el camino de una comunicación más aceitada entre los poderes, algunos de ellos abren espacios para otras voces, las audiencias públicas convocadas por los tribunales, que aquí en Argentina muchos nos entusiasmaron muchísimo, Mendoza, digamos, bueno. Pero ¿hasta qué punto son interesantes y hasta qué punto están al servicio de los ideales deliberativos, dialógicos, conversacionales que muchos defendemos? Al menos a mí, yo creo que a otros nos interesó hacer esa pregunta, y a mí esa pregunta, digamos que me la hice cándidamente, bueno, me dio respuestas en un punto preocupante, porque, digo, más allá de que uno no podía exigir o pretender que esas pequeñas iniciativas fueran el fin de la historia, ni cambiaran el mundo, pero tuvieron vida mucho más corta y menos interesante que la que prometían, y no por razones anecdóticas, sino porque en su propia naturaleza, digamos, no venían a servir a propósitos más ambiciosos que muchos tenemos cuando abrazamos una visión deliberativa o conversacional, ¿no? Entonces, digo, a mí ejemplos como el de los inmigrantes me ayudaba a pensar, bueno, es posible, es concebible, es justificable, es asequible que quienes van a ser los actores centrales en una comunidad diseñen, piensen las reglas básicas que pueden incluir protecciones a intereses fundamentales, a lo que llamamos derechos, y que se hagan cargo de la protección de esas reglas, y que, digamos, y eso no implique nunca abandonar la idea de que somos nosotros los dueños de esas reglas, y esas reglas tienen que estar a nuestro servicio, y esas reglas pueden ser conversadas a lo largo del tiempo en un diálogo que se mantiene abierto, inacabado, etc. Y eso implicaba un diálogo horizontal que era fundamentalmente inclusivo y que era compatible, como vimos ayer, con formas de delegación de autoridad política y judicial por razones de división de trabajo, porque no podemos estar todos juntos, reunidos en una plaza, decidiendo los conflictos y tomando las decisiones fundamentales, pero sin perder de vista que las decisiones están para nosotros y son para nosotros, digamos, y somos nosotros los que debemos ser los últimos. Y eso no en un sentido metafórico, ni en un sentido como hoy se lo usa, bueno, el pueblo es la última autoridad, pero el pueblo se perdió por las alcantarillas. Bueno, y entonces, si uno ve, digo, tomándolo con la modestia y de que esas iniciativas merecen ser vistas, pero bueno, está claro, y yo creo que aún para la doctrina más tradicional empezó a estar claro, aunque no siempre, que bueno, que iniciativas como la Notwithstanding Clause, primero que no sirvieron ni siquiera a sus propios propósitos, en el sentido de que no funcionó bien. Se aplicó poco, se aplicó en casos, digamos, menos interesantes o que no se esperaban, y que, digamos, en casos que se esperaban no se aplicó. Bueno, pero eso, hasta uno puede decir, no hay problema, digamos, se podrá aplicar mejor en otros contextos y demás. Pero yo creo que hay, y esta es una crítica que le falta, yo creo, a la doctrina, que es, ¿en qué sentido eso que se apuntaba a hacer era interesante para el tipo de conversación democrática que uno quiere promover? Porque la verdad es que, en mis términos, esto lo que hace es, en el mejor de los casos, darle al legislativo la posibilidad de pegar su golpe sobre la mesa después de que la justicia pegó su golpe sobre la mesa. Entonces, ¿en qué sentido ese es un diálogo? O sea, porque el legislativo dice, o sea, porque uno lo podría redescribir simplemente diciendo, la Corte dijo esto, yo no, yo pienso lo contrario, así que aguántenme a mí. ¿En qué sentido hay una corrección mutua? ¿En qué sentido esto da un incentivo para la comunicación? Entonces, por un lado eso, aquí en términos de diálogo hay algo muy importante, central, que parece faltante. Y después yo diría, digamos, eso me parece crucial, que en términos de diálogo no hay diálogo. Pero algo mucho peor sobre quiénes dialogan, digamos, es, pero
es extraordinario para mí que aún parte de la doctrina más interesante, progresista, digamos, entre comillas, constitucional, ve con buenos ojos desarrollos como el del Notwithstanding Clause, bajo la idea de que ayer lo poníamos en términos de el Waldron, el Congreso es la última estación democrática. Y entonces, no es que por división del trabajo, digamos, él decide, pero bueno, la decisión del fondo es del pueblo. No, ahí termina la cosa, y no hay por qué ir más allá. Y entonces, no solamente que en términos de diálogo, ahí lo que uno ve lo puede perfectamente redescribir como un nuevo golpe sobre la mesa que no da ningún incentivo para la mejora mutua, porque uno, digamos, la idea de la conversación es, yo matizo, digo por qué, vos decís por qué, yo te contradigo, nos tratamos de corregir, cambiamos de opinión, nada de eso hay. No hay ningún incentivo para que eso se produzca. Entonces, no sé por qué es diálogo, y segundo, diálogo entre quién. Ese es el tipo de diálogo que uno... Porque uno puede decir otra vez, sí, por razones de división del trabajo, decimos, bueno, que el diálogo se concentre fundamentalmente o primeramente en... Sí, pero no es primeramente, la ciudadanía está completamente afuera, o centralmente afuera, o fundamentalmente afuera de ese diálogo. Entonces, hace agua o es deficitario ese tipo de diálogo en todo sentido. Y la tradición que abre Hruitboom, yo creo que tiene el otro tipo de problemas, que es, qué bueno, digamos, que abrió esa posibilidad. Otra vez, hay mucho para elogiar en Hruitboom. Yo soy un entusiasta de Hruitboom, como soy un entusiasta del caso Mendoza en argentino, perfecto, pero digamos, no sé por qué, si mañana se da Hruitboom 2, el tribunal va a hacer lo mismo que hizo en Hruitboom. O sea, es excelente que haya aparecido Hruitboom, porque nos permite ver que modos del accionar judicial que hasta hace unos años, en el caso de Argentina, cuando vivía Nino, eran tomados como ridículos, bueno, ahora sabemos que no solamente eran ridículos, sino que eran posibles, eran interesantes, socialmente resultan atractivos, van en un buen camino, simplemente que no veo cuál es la razón institucional para pensar que eso se reproduce mañana. Y en el caso de Sudáfrica, que, digamos, ha sido habitual que nos ofreciera el derecho sudafricano, en particular la Corte Sudafricana, que tiene una cantidad de gente extraordinaria, o que ha tenido una cantidad de gente extraordinaria, digamos, si uno ve la línea de caso inmediatamente paralela a Hruitboom, que es donde uno ve la secuencia, digamos, que fue de Olivia Road a Joe Slovo, ¿no? Que es el otro tipo de mecanismos, o otro de los mecanismos dialógicos que la Corte Sudafricana habilitó. Entonces, ahí como más formalmente, Olivia Road, aparece creo que es en 2006, 2008, y la Corte dice otra vez frente a un caso de ocupación ilegal, bueno, digamos, los actores involucrados, interesante, son, digamos, los que tienen que involucrarse en un diálogo para decidir de qué modo van a resolver ese problema. No soy yo, que no tengo la legitimidad. Bueno, había un poco ahí de lavarse las manos, pero bueno, digamos, pero entonces tiene que haber ese meaningful engagement, tiene que comprometerse a resolver el problema, con sus cuestionamientos, porque bueno, a ver, en términos de desbalance de poder, no sé si es una cuestión de meramente largo a los lobos a hablar con las fieras, por más que usted lo está supervisando de arriba, pero bueno, yo diría, bienvenido al meaningful engagement, pero digamos, la objeción que yo le hacía a Hruitboom es lo que en el meaningful engagement se vio a los 2 días, de hecho, al muy poquito tiempo, en la decisión inmediata posterior a Olivia Road, en donde la Corte había puesto en marcha este nuevo tipo de mecanismo dialógico, digamos así, la Corte en parte se desdice y en parte se tira atrás de lo dicho. En Joe Slovo dice, no que debía haber un compromiso significativo de conversación para ver cómo resolver el problema de la ocupación ilegal frente a la demanda de propietarios. No, sino en Joe Slovo pasó a ser, o sea, y esto es como poquitos meses después, la Corte dice, bueno, hagan un compromiso significativo, una conversación significativa sobre cómo es el desalojo, sobre cómo se van a ir. No me importa, digamos, el sesgo conservador que tiene la Corte. Lo que me importa decir es que ahí estalla lo que uno había podido detectar de un comienzo, que es, aún en su mejor versión, y la Corte Sudafricana tiene mucho de la mejor versión, aún en su mejor versión, este tipo de decisiones judiciales yo las celebraría, porque nos muestran que lo que
parecía ridículo años atrás, lo que le burlaban a Nino, como diciéndole, usted vive en la Torre de Marfil, nunca supo nada de derecho, ¿qué hace la Corte en diálogo? Bueno, es posible, está buenísimo que eso se vea, pero el problema de fondo es, ¿qué razón tengo para pensar que su decisión de mañana va a reproducir este esquema que hoy nos muestra que es posible? Porque no creo que tenga el incentivo, no hay nada en el sistema institucional que lo incentive usted a hacer eso, ¿no? Yo en eso soy como muy madisoniano, digamos. Madison, a la hora de pensar el sistema institucional, decía eso, veamos qué medio le damos y combinémoslo con las motivaciones que esperamos que van a tener los actores del caso. Si los medios que escogemos y las motivaciones que combinamos no me dan este resultado, no me hacen posible que este resultado se repita mañana, y entonces lo armé mal, digamos. Entonces busquemos por otro lado, porque si no, no va a funcionar. Porque si no, como él le criticaba a Jefferson, si no, vamos a estar descansando en que Los Ángeles ocupen los cargos, ¿no? Y no podemos, o sea, es lo peor que le podemos decir a un sistema institucional. Esto va a funcionar bien si los cargos lo ocupan Los Ángeles. Bueno, entonces no va a funcionar bien. Y yo creo que muchos de los mecanismos dialógicos que hoy tenemos a mano son mecanismos que dependen de seres angelicales, de la buena fortuna de que mañana esos lugares, es lo que ocurrió con la Corte Warren en Estados Unidos, que no, digamos, apareció una serie de jueces, una combinación de jueces y de clerks en un momento determinado con mucha presión social, que ayudó a ciertos resultados, pero no había ninguna razón para pensar que esos resultados se iban a repetir mañana. Y es el mismo problema que siempre hablo con los colegas colombianos, que es extraordinario, digamos, el tipo de soluciones que presentó la Corte Constitucional durante 8 o 10 años. Bárbaro. Pero bueno, estaba demasiado vinculado a Los Ángeles, que estaban ahí, digamos, los Suprini asesorando, y estaban ahí, digamos, los Gaviria decidiendo, y estaban ahí, digamos, pero ¿cuál es la razón para pensar que cuando el poder político se ve amenazado, mañana, que es lo que hizo, reemplace a cada uno de los Gaviria por uno de los empresarios jurídicos que hoy ocupan ese cargo? Entonces, no había nada en el sistema institucional preparado para resistir. La última, digamos decir, la última bandera que sostienen los colegas colombianos es, bueno, no, la fuerza del presidente. Están colgados con la fuerza del presidente. Yo no veo, digamos, que la fuerza del presidente vaya a impedir que pasado mañana pasen por arriba doctrinas que habían abierto anteayer, ¿no? Pero bueno, y voy terminando con eso. Entonces, clarificar por qué nos interesa el diálogo, qué queremos con el diálogo, nos ayuda a pensar mejor si lo que tenemos va en la buena dirección, es esperable que crezca en la dirección que queremos, o si ni tenía interés desde un principio, aunque parecía que formaba parte de la familia de herramientas interesantes. No, y la última nota del libro, o lo que yo mencionaría, tiene que ver con una nota, otra vez, ¿no? Como agridulce, que a mí me entusiasmó mucho y que también miro con cuidado, que es, bueno, una serie de, digamos, de desarrollos que se dieron en los últimos años, más interesantes que los primeros, digamos, los que había identificado el cuestionismo dialógico, y que tienen que ver con estas asambleas que formal e informalmente se fueron dando en distintos lugares. Así, para hacer una lista rápida de asambleas que fueron aprendiendo una de la anterior y mejorándose, digamos, asambleas ciudadanas, luego escogidas por azar, luego vinculadas con audiencias públicas. Australia 98, British Columbia 2005, Ontario 2006, Holanda 2006, bueno, el proceso islandés 2009-2013, Irlanda 2012 sobre matrimonio igualitario, Irlanda 2016 sobre aborto. O sea, ha habido una serie de desarrollos bien interesantes sobre formas más horizontales, donde el protagonismo lo tiene la ciudadanía, donde se van perfeccionando los modos de intervención de la ciudadanía, que yo creo que muestran eso, muestran que, digamos, y este es un punto para mí importante, la conversación entre iguales no es ya parte de la utopía ridícula, abstracta, lejana, sino que son herramientas asequibles que están a la vuelta de la esquina y que pueden ayudar a el tipo de pretensiones que tenemos
los que tenemos este tipo de visión de la conversación democrática, que pone un punto muy importante en la inclusión, otro en la discusión, en el cambio de opiniones, en los matices, etc. Algunas cosas, digamos, rápidas, digamos, de evaluación y termino. No, una es que ante la objeción obvia, la más ploma de todas, la más boba de todas, que, bueno, este es europeo, no, tiene que ver con países exóticos, no, esto tiene que, Islandia, ya está, se terminó la discusión, o sea, esto es una ridiculez, digamos, no, son países muy pequeños, no, son países europeos. Bueno, ha habido procesos interesantes también en América Latina, desde las audiencias convocadas por alcaldías en Bogotá, por ejemplo, una que estuvo muy comprometida con procesos de debate público. Habíamos hablado ayer de los cabildos constituyentes en Chile, que en un país en donde se asumía, no, la gente es apática, después de Pinochet nadie quiere participar, de repente estaba todo el mundo participando o queriendo participar en temas de discusiones constitucionales. Habíamos mencionado el caso de Uruguay también, de modo muy distinto, pero fue una conversación que yo diría sobre, digamos, la conversación sobre cómo lidiar con, digamos, los crímenes de la dictadura y las atrocidades digamos, de las violaciones masivas de derechos humanos, y una conversación que se mantiene abierta después de décadas y que ha implicado la intervención formal e informal de ciudadanos y los órganos establecidos y formas también plebiscitarias, pero imbricados en un proceso de discusión muy amplio, que es para mí una excelente muestra de una conversación abierta e inacabada, formal e informal, sobre temas de gravedad pública, con lo que quiere decir, hay en América Latina cantidad de ejemplos, o también hay en América Latina ejemplos asequibles de experiencias de diálogo imperfectas, pero que muestran que aún en este tipo de contextos hay mucho que se puede hacer en términos de mayor inclusión y mayor discusión. Siempre presenté en términos muy entusiastas las discusiones que se dieron en el 2018 en Argentina sobre el aborto, también, obviamente, movilizados por un movimiento social feminista muy importante, de mucho raíz, sí, pero eso junto con el hecho de que, digamos, una discusión que se expande, que es horizontal, que es interclasista, interpartidaria, y yo creo que, digamos, eso, que me quedaría con eso, que lo ocurrido, aún con sus tremendas limitaciones, muestra algo más interesante y promisorio. Y en eso me quedo, que es, primero, contra lo que afirma y viene afirmando la doctrina hace tanto tiempo, que, pongamos así, la doctrina ferrarioliana de división entre derechos y democracia. No, los ciudadanos del común podemos involucrarnos en discusiones sobre derechos fundamentales constitucionales básicos, no solo sin problemas, de modo espectacular. Uruguay sobre derechos humanos, Argentina sobre el aborto, Chile sobre reforma constitucional. La idea de que no, las cuestiones de derechos son cuestiones tan importantes que tenemos que dejarlas libradas a los jueces. No, digamos, es bueno, es posible, es interesante y es fantástico que podamos abrir esas discusiones y sobre todo esas discusiones a procesos de discusión pública. No, es imposible, no, es perfectamente posible, es completamente asequible. No, la gente en los procesos de deliberación o en los temas así difíciles no se involucra. No, se involucran decenas de miles de personas. No, bueno, pero no se interesan. Sí. No, pero no se informan. Se informan perfectamente. Digamos, a mí me tocó ir a las escuelas secundarias a hablar del aborto, los estudiantes sabían de derecho internacional más que uno, digamos, estaban perfectamente informados. No, pero cuando está involucrado la identidad o cuestiones religiosas, la gente no cambia de opinión. Cambia de opinión perfectamente sin ningún problema. Y es más, y esto también forma parte de lo interesante, y por qué valoramos la conversación. Discutir el aborto, lo peor que podemos pensar es que se trata de sí o no. Mañana votemos, hacemos un plebiscito aborto, sí o no. No, todo lo interesante es los matices. Es, yo sigo siendo abortista o antiabortista, pero me di cuenta de que, no, bueno, si esta mujer es una mujer violada o no, me di cuenta que esta es una niña, me di cuenta de que... Entonces eso es matizar las opiniones. Entonces es salir de el modo, aún el modo participativo que se nos ha enseñado. La única manera de participar es un plebiscito.
que reproduce los problemas del voto que habíamos identificado en la primera reunión. Digamos que es un voto que es completamente inexpresivo de los matices, inexpresivo de las correcciones mutuas que nos podemos hacer, o de los, esto sí, pero esto no, digamos. No, pero si está involucrado la iglesia o el poder de facto, entonces la gente no cambia de opinión. Para nada, digamos, políticos de primera línea cambiaron de opinión sin ningún problema. Mi familia, de origen religioso y sin estudios secundarios, cambiaron matizaron perfectamente su opinión. Entonces, hay mucho bueno que ya ocurrió, digamos, y que desmiente, digamos, la idea de que, por ejemplo, no sé, algunos de mis colegas en filosofía del derecho, digamos, que trabajaban sobre la idea de la ignorancia racional, los textos de Buchanan, etcétera, ¿no? La gente es ignorante porque es racionalmente valioso, digamos, no informar. No, se informa perfectamente sobre cuestiones que le tocan cerca, y cuando reconoce que, después de la cantidad de vidrio que hemos masticado, reconoce que la invitación que se le hace a participar en ese diálogo no es una invitación que se le hace para cerrarle después mañana la puerta en la nariz. Entonces, no, creo que hay algo interesante allí. No me parece el fin de la historia, no me parece la utopía realizada, me parece que existen caminos posibles. La gran nota y tremenda para mí nota de escepticismo, y con eso termino, es que, otra vez, no mascamos vidrio y sabemos que este tipo de arreglos y este tipo de alternativas, soluciones, etcétera, bueno, en todos lados, y muy en particular en contextos de desigualdad, digamos, corren el riesgo recontra obvio de que sean colonizadas, de que sean recapturadas, ¿no? Entonces, el riesgo de que lo viejo impida lo nuevo, o bloquee lo nuevo, o mate o sofoque lo nuevo, es altísimo. Digo, para tomar el caso más utópico de todo, más extraordinario de todos, que yo creo que es el de Islandia, que uno podría redescribir como la única experiencia en la historia, digamos, del constitucionalismo de toda una sociedad, en los hechos, discutiendo una reforma constitucional. Bueno, eso que fue el proceso más impresionante de todos, cuando el Parlamento viejo, que había entrado dentro de la crisis radical de legitimidad, recuperó legitimidad y sofocó, ¿no?, la aplicación de la reforma constitucional que ya se había redactado, ¿no? Entonces, todavía hoy, la reforma constitucional extraordinaria no entró en vigencia. Y en otras experiencias iguales, digamos, por distintas razones, en Canadá, también experiencias casi, digamos, imposibles, y que de repente, digamos, muestran que no pueden realizarse finalmente porque, bueno, los requisitos que se le ponen para que puedan entrar en vigencia son tan extraordinariamente altos que, no sé, en el caso este eran reformas sobre el sistema electoral, algo maravilloso, porque se había reconocido que si uno dejaba a la vieja guardia parlamentaria la decisión sobre las reglas electorales, y bueno, nadie de los parlamentarios existentes iba a hacer un recorte o un cambio que perjudicara su reelección mañana. Entonces, en Canadá se dijo, no, estos temas se los vamos a sacar a estos que son los principales involucrados y lo vamos a hacer discutir en una asamblea ciudadana. Extraordinario. Pero bueno, los requisitos que pusieron para que ese tipo de leyes fueran aprobados fueron tan extraordinariamente altos, eran como más de un 65%, creo, en cada distrito, que, no, digamos, creo que llegaron al 63% de promedio, pero no llegaron al 65%. ¿Eso habla del fracaso? No, habla de el viejo sistema impidiendo, digamos, la implementación de lo nuevo. Que entre paréntesis, también un caso extraordinario el de Canadá, porque era una asamblea ciudadana, ambas, British Columbia y Ontario, dedicadas a pensar sobre sistemas electorales, que es tal vez el tema más difícil dentro de la teoría política, de cómo pensar y concebir, porque requiere de matemática, porque requiere cálculo, porque requiere variables que no controlamos, y todo el mundo hubo una coincidencia de que las propuestas hechas por las asambleas ciudadanas, el carnicero, el carpintero y demás, después de unos meses de discusión, que eran reuniones, creo que básicamente los fines de semana, tenemos ahí la información, o sea, es fácil recogerla, todos reconocen que la propuesta hecha en ambos casos había sido excelente, pero bueno, no pudieron ser implementadas. Entonces, y Argentina lo del aborto también fue extraordinario, ahora se aprobó, pero digamos,
tampoco es la estación final, pero lo que había ocurrido en su momento también era típico. Una discusión pública excelente en términos de cómo habíamos empezado a matizar posiciones. Bueno, como diría Robert Cover, digamos, la mata la interpretación de los senadores de ciertas provincias, entonces, del norte. Y eso también, digamos, no hay ninguna sorpresa. Entonces eso, como diría Garchunov y compañía, la modernidad está en el aire, digamos, yo creo que hoy vemos que podemos mejorar el diagnóstico y eso es muy importante, yo creo que en buena medida es crucial, yo creo que en buena medida este último libro tiene que ver con muchas incomodidades y la primera es la incomodidad de ver colegas que teniendo la oportunidad en su mano, digamos, interviniendo en procesos de reforma constitucional, y ahora muchos colegas amigos están en Chile en la misma situación, digamos, pierden la oportunidad por insistir con diagnósticos equivocados. Y bueno, entonces creo que eso, en parte el intento de contribución es a mejorar el diagnóstico, por lo menos ver por qué está mal y por qué podría estar bien otra cosa, ¿no? Entonces por eso es tan importante no perder de vista, no soltarle la mano a la cuestión de por qué nos interesa el diálogo, qué queremos del diálogo, etc. Bueno, me alargué más de la cuenta, pero me callo acá y abrimos para lo que quede. Santiago, decime, Carolina. Ok, gracias, Roberto. Tengo una pregunta, creo que es sobre lo último que estabas hablando, sobre el tema de los viejos sistemas y sus efectos, pero déjame contextualizarlo un poco en relación a toda la obra. Vos propones un ideal regulativo, que es esto de la conversación entre iguales, que a mí me parece sumamente atractivo el hecho de que todos los afectados puedan participar y que esto significa que a medida que pasa el tiempo y nuevas necesidades se va incorporando más gente que tiene que ser parte de esta deliberación. Me parece sumamente interesante tu separación de Waldron, porque tu modelo, creo yo, a diferencia de su modelo, puede fomentar la confianza, lo que vos llamás confianza democrática, porque el modelo de él, aunque me parece muy atractivo, no tiene esta virtud, y esto puede ser algo muy bueno para ir en contra de la lógica de facciones, no solo la lógica de poderes contra poderes, sino la lógica de hacer política de facciones. Pero ahora mi pregunta viene sobre el pasado, que es algo que vos tomás, o el peso del pasado, es algo que vos tomás en serio, no solo en este libro, sino en otros trabajos. Y vos recién acabas de dar cuenta de un problema, que es cómo las viejas estructuras pueden limitar los resultados o las nuevas experiencias deliberativas, ¿no? Y ahí vos eso lo tenés en cuenta y das respuestas a ese punto. Pero estoy pensando en otro aspecto del pasado, que son ya parecía lo pregunté la primera vez, pero voy a darle otro marco, que son los efectos de las injusticias históricas, ¿no? Y entonces ahí pienso obviamente en un tema que me interesa, que es, y en Latinoamérica, que son el de los pueblos originarios. Eh, entonces ahí las preguntas que se me ocurren son, bueno, primero, ¿qué medidas tomar para fomentar la confianza democrática con los pueblos originarios, por ejemplo? Y después, ¿qué respuesta se le puede dar o podemos dar si quizás algunos grupos, pueden ser los pueblos originarios, no quieren estar en una comunidad con los que no son los pueblos originarios? Estoy pensando en dos ejemplos que vos pones en el libro. Uno es el del padre autoritario, que en un momento es tolerante. Entonces yo digo, bueno, un grupo históricamente oprimido puede ver a los miembros no indígenas de Argentina como ese padre históricamente autoritario que hoy quiere ser tolerante, pero sabe que al final va a pegar un puño sobre la mesa. Y el otro ejemplo que se me ocurría era pensar de nuevo en los inmigrantes y el barco, y que los pueblos originarios en esta metáfora vendrían a ser como los dueños del barco, y después vinieron unos inmigrantes y dijeron, no, ahora el barco yo me lo apropio, vos podés estar acá, pero bueno, sos parte de las reglas. Y bueno, después pasan muchos años, décadas, y dicen, bueno, ahora sí, ahora conversemos como iguales, ¿no? Y a lo mejor dice, no, yo, discúlpeme, pero ya a esta altura no quiero. Bueno, ¿qué podemos hacer desde tu... No, no es sé si súper es una importante, pregunta no, es justa, súper pero me importante. interesa Dale, genuinamente la respuesta. no, a ver, yo distinguiría entre temas y sujetos. Creo que la otra vez había insistido con algo sobre lo cual insistiría aunque sea un minuto, que es, en términos de los temas, ejemplos como el de Uruguay, inclusive el de Argentina con sus infinitos problemas,
tiene algo interesante, porque muestran que un tema que es trágico, que nos parte el alma, que nos divide, que nos, digamos, un cuchillo que cruza todo el estómago y demás, bueno, pero se puede hablar y se puede mantener como tema abierto y lo podemos retomar, y como hay grupos enojados porque sienten que la decisión que se ha tomado no es respetuosa de las cosas que más les importan, siguen marchando todos los días con la vela en la mano y fuerzan finalmente a que se vuelva a reabrir. Bueno, eso es posible, aún en América Latina ha sido posible y es interesante. Entonces, en términos de temas, aún los más trágicos, yo creo que tenemos ejemplos de lo que se puede hacer bien, digamos, o sea, eso es asequible, que es mantener la conversación abierta, porque hay gente, en Argentina de algún modo pasó, cuando vinieron las leyes de perdón, digamos, un montón de grupos seguían marchando todos los jueves a la plaza, vamos a ir con la... Bueno, y eso mantuvo, o obligó, forzó de a poco a reabrir la discusión. O sea, eso es posible. No, hay otro tema que tiene más que ver con los sujetos, y entonces sujetos que han recibido el cachetazo cada vez que se integraron o fueron burlados. Yo creo que también tenemos, o sea, a través de, no sé, por ejemplo, eso, ¿no? Toda la historia, eso es lo que te interesa a vos y vos sabés mucho más que yo, pero toda la historia que yo tomaría con pinzas del convenio 169 es un poco eso. Entonces, mi intuición es, ¿no? Ha habido un montón de desarrollos y un montón de idas y vueltas, pero mi intuición es que cuando advierten que la invitación es una invitación seria, bueno, van dando pasito a ver qué pasa. Cuando advierten que es lo mismo de siempre, se van y dicen, no me vuelvas a jorobar nunca más. Entonces, en ambos casos, yo creo que se ve que es posible que en determinadas condiciones, digamos, ese diálogo es atractivo aún para esa gente que sufrió cachetazos todo el tiempo. Qué sé yo, en Argentina, cuando la Corte Suprema invita, digamos, a aborígenes del Chaco, bueno, digamos, después los vuelve a maltratar, ¿no? Entonces, otra vez lo mismo. Entonces, que se resistan, y es producto de esto, pero me parece eso, me parece que aún en temas muy difíciles, y aún con grupos que han sufrido sopapos permanentemente, golpes permanentemente, cuando se abre la puerta y se muestra alguna genuinidad, si no puede decirlo así, eso se vuelve a ser posible, ¿no? Eso da esperanza, ¿no? Lo que hay es eso, es mucho del viejo sistema que, eso, como en el chiste o como en el cuento digamos, del sapo y el escorpión, ¿no? Está en la naturaleza de la corte volver a picar, o sea, vinieron los aborígenes, se sentaron ahí, van a escuchar y los vuelven a maltratar, como que está en la naturaleza, pero eso, a mí me da expectativa que cuando se abre una oportunidad y se le huele genuina, bueno, vuelven a intentarlo, ¿no? Eso, aún grupos muy... Puede haber algunos que no, pero yo diría que es la ultra minoría, ¿no? Pero bueno, me quedaría ahí, para así damos más lugar a más gente. Carolina. Sí, bueno, primero para decirme que tu libro me ha resultado muy provocador, muchos temas, he disfrutado mucho de la lectura, y hay algo específicamente que quiero conversar con vos, que nunca hemos tenido la oportunidad, sobre qué lugar le das a los mecanismos de democracia directa en tu propuesta. O sea, tu propuesta democrática es una propuesta de una democracia robusta, en donde obviamente está importante, bueno, los requisitos de la igualdad, de la inclusión de todos los afectados y ese proceso de diálogo denso y prolongado. Pero entonces podemos pensar los mecanismos de democracia directa en decir de estos procedimientos o institutos políticos regulados por medio del cual la ciudadanía toma decisiones que son vinculantes o no en las urnas. Es un voto secreto universal que se debe decidir por temas, no por gente. Entonces, en relación también al drama de nuestro tiempo que mencionas en el libro, que es el déficit democrático, uno podría pensar una interrelación entre los usos de mecanismos de democracia directa, como acabo de definirlos, y la relación con los minipúblicos, o sea, previo al proceso de tomar la decisión que haya este proceso. Porque también los mecanismos de democracia directa podríamos pensar y al final, si son vinculantes, también es una parte importante del proceso de toma de decisiones que la decisión sea vinculante. No es que cierre el debate, pero sí un momento. Y también
Otro más específico es las iniciativas ciudadanas de referéndum, donde es la misma ciudadanía que recolecta firmas, entonces posiciona el tema, lo pone, o sea, tiene un poder de agenda, no solo al final refrendar. Porque vos citas al inicio como casos el Brexit o el de los acuerdos de Colombia, que obviamente de la paz del 2016, ambos criticables y comparto, pero son ejemplos de malas prácticas, donde son típicamente quienes están arriba que quieren legitimarse, pero no necesariamente todos los casos, como el de Uruguay, por ejemplo, que funciona bien. Entonces eso sería. ¿Qué lugar le das en tu propuesta? Digamos, eso, el libro creo que pretende ser un trabajo, digamos, no ingenuo, y por eso, digamos, es eso, ¿no? La idea de no masticar vidrio, y que tenemos una práctica ya de demasiados golpes, palos sobre la espalda, y frente a muchos de estos mecanismos, lo que yo haría primero, o sea, yo vengo de esa tradición, de la tradición de los derechos sociales y la participación política, qué sé yo, pero ahora pongo unos relojes de despertador, unas alarmas gigantes al lado, porque, digamos, hemos aprendido mucho en el camino de la insistencia con que esos usos son abusados. Entonces vos proponés, bueno, si esto estuviera atado, bueno, claro, mi público, el tipo de asambleas, muchas veces vienen atados a formar referéndum final, después de un proceso de discusión, etcétera, que los hace más atractivas. Pero primero yo diría, una alarma gigante, dado lo que conocemos de la historia, ¿no? Que en situaciones de desigualdad, no es que hubo malas prácticas en Colombia, sino que pasó lo esperable, y es que el que podía abusar, abusó, porque está en una situación muy privilegiada. Y después, además del aprendizaje de la historia, es si es lo que queremos. Recién yo hacía un comentario sobre un tema que me importa mucho, que para mí ha sido muy iluminador, que es la discusión del aborto. Si hacemos iniciativa legislativa para discutir el aborto, me parece perfecto, pero si la idea es, digamos, ¿qué queremos hacer con el tema del aborto? Hacemos la iniciativa legislativa y después vamos a ir a votar sí o no, o no, tú lo que dices es, no, lo instalamos en el Congreso. Bueno, puede ser, bien, digamos, en ese sentido, bien, pero digamos, no perder de vista que en esto, por qué nos interesa el diálogo y qué diálogo nos interesa, que en un caso como este, tenemos que romper la idea de que la cuestión es, ¿sos aborto o antiaborto? No, la cuestión es qué hacemos con los 800 matices que están en el medio. Y entonces, ¿cómo hacemos para promover eso? Entonces, me parece bien si hay una iniciativa para que el Congreso lo trate, pero yo me pondría a llorar después de que ganamos esa iniciativa, porque estos tipos, digamos, ahí que son representativos de nadie, que el último que tienen es vocación de liberar, que responden a intereses y no a sus electores. ¿Por qué eso? Entonces, yo he resignado, digamos, entusiasmo en relación con el viejo esquema. Creo que está muerto y que no es posible resucitarlo. No hay forma de inyectarle oxígeno que haga, ¿no? Como que era Kill Bill, digamos, no hay inyección posible que le vuelva a dar vida a este cuerpo, a esta maquinaria, digamos, desfalleciente. Entonces, es como pensar por otro lado, porque eso, no hay ley de partidos políticos que revive esos muertos, ¿no? Lamentablemente, digamos, pero es eso, como demasiado, y todo va en el mismo sentido. O sea, me parece difícil resignar ese escepticismo, ¿no? Pero eso diría. Entonces, pondría esos matices, esas alarmas y esos cuidados. Me quedaría ahí porque, por mi culpa, digamos, pasamos demasiado tiempo. ¿Quién venía? Ana, después Nicolás, después Yanela, después Manuel. Hola, Roberto. Dale. ¿Cómo estás? Mi pregunta o mi preocupación un poco estaba vinculada a cómo pensar los mecanismos dialógicos en aquellas discusiones políticas en donde hay fuertes intereses económicos de un lado. Estoy pensando en los casos donde se discuten, por ejemplo, derechos ambientales y lo que está pasando en Entre Ríos, que hay mucha participación. O sea, el problema ahí justo no es la participación popular, porque hay un montón de ciudadanos autoconvocados, hay diálogo democrático, cumple con todos los requisitos, creo que es lo que vos planteás en tu libro. Pero por el otro lado tenemos poderes económicos muy fuertes, concentrados, intereses políticos que responden a ese poder económico. La única válvula de escape que se me ocurre en muchas situaciones, o en una situación de ese tipo, es de nuevo el Poder Judicial, y de nuevo
pensar en una justicia que le tuerza el brazo al poder político para Bueno, dar como Ana, enforce, o para tomar en serio esas discusiones populares. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer para generar o para que se tome en serio el diálogo popular? Pero está bueno el ejemplo, digamos, y yo creo que vos misma das ahí digamos, alguna respuesta posible. A mí, digamos, ayer hablábamos, por cuestiones de división de trabajo, no solo no me preocupa, sino que me parece bien que haya organismos judiciales dedicados a pensar los conflictos. Juan mató a Pedro, María pagó su alquiler, el otro está ocupando bienes. Bueno, pero luego, digamos, yo creo que la justicia tiene una tarea, por eso, eso es parte de lo que no hemos discutido aquí, porque tampoco ocupa un lugar, pero no centrar en el libro, digamos, una visión así como más procedimentalista de la función judicial. Y a mí me parece perfecto que frente a temas, digamos, sustantivos, de implicación, de reverberación constitucional, sea la ciudadanía, en esos modos más abiertos e inclusivos, la que tome la decisión, y lo que le corresponde al Poder Judicial es no reemplazar a la ciudadanía en la decisión del contenido, sino en el aseguramiento, o sea, como el árbitro del partido de fútbol, asegurar que, no, este fue gol, no, tenés toda la hinchada en contra, tenés el presidente del club, lo tenemos a Grondona, digamos, diciendo que el hijo de Grondona, digamos, ya, bueno, no importa, digamos, esto fue gol y punto, digamos, y esa tarea me parece una tarea perfectamente asequible para el Poder Judicial, digamos, es eso, digamos, es el tipo de concepción, o el tipo de tarea la concepción que yo tendría sobre el Poder Judicial, que tengo del Poder Judicial, le asignaría, o sea que es totalmente consistente con lo que vos decís, no que sea la última salvaguarda, pero sino que sí es el tipo de tarea que le compete al tribunal, ¿no? Nicolás. Hola, buenas tardes para todas, para todos. Bueno, me ahorraré los elogios y directamente a la consulta o las consultas o preguntas. Bueno, anoté muchísimas cosas de tu exposición, Roberto. Las dos dudas más persistentes, en principio, serían las siguientes. ¿Vos crees que existe en tu último libro una distinción entre experiencias dialógicas y estructuras dialógicas? Porque un poco en tu exposición algo surge de esto y me parecía como que sería hasta como un post-paper más que interesante, ¿no? Como un complemento así, un aditamento muy rico para nosotros comprender un poco mejor la propuesta. Porque creo que, nada, en estos dos pilares que basabas en uno en jurisprudencia y otro en legislación, surge un poco esto. Esta es una pregunta. Y si es el caso, ¿qué diferencias habría? O en tu juicio, si existirían algunas estructuras dialógicas que no solamente son experiencias y te parecen que pueden ser meritosas. Y en segundo lugar, un poco de la mano de esto, no, puede ser analíticamente separable, cuando presentaba Sala de Máquinas, algo decías, al final el capítulo 10, pero me parecería interesante volver sobre esto solo para alimentar mis propias obsesiones, es si crees que existe acaso algún ideal o algún prototipo de ideal de justicia sustantiva cercano, aproximatorio, no tan distal, latiendo detrás de esto del constitucionalismo dialógico, ¿no? Porque Sí. claramente no es un liberalismo igualitario a secas, no hay un liberalismo ampliado en la versión de Nino, con sus principios a priori y posteriori, tampoco sería un republicanismo a la Petit, pero cuando señalás esto de cómo tomarse los iguales en serio, incluso al comienzo del libro, ¿no? De esto de tomarse en serio a la otra persona, ¿no? Sí, Como no, haciendo la lógica de Dworkin, claro. si vos ves esto. No, Solo eso. empiezo por lo segundo, que es más difícil, pero es más fácil para mí, digamos, el libro es eso, como juntar los hilos en muchos de los temas que estuve transitando todo el tiempo, que incluyen las cosas sobre protesta, que incluyen las cosas sobre control judicial, interpretación, presidencialismo, y también, lo decía en la primera reunión, digamos, también las cosas que escribí sobre filosofía política, y esa expresión de la filosofía política que a mí me ha ido decantando, que forma parte de las grandes familias del igualitarismo, ¿no? Entonces, que está impactada por algunas, digamos,
algunos compromisos republicanos, que está impactada por visiones que tienen que ver con el socialismo, que está impactada por Royce Dworkin, que está impactada por algunos ecos del viejo comunitarismo. No, entonces eso, y no tendría problemas en, digamos, o sea, presentar cuál es el tipo de filosofía que yo defiendo. Digamos, en todo caso, entonces, para decirte sí, y si querés después, si a alguien le interesa, en otro contexto, tal vez hablar sobre qué rasgo tiene esa filosofía política, pero yo diría, tiene que ver con un igualitarismo de base también liberal, digamos, y en todo caso esto, ¿no? Lo anclo acá, que es algo sobre lo cual insisto en el libro y en los libros anteriores, que yo lo resumo en esta idea de autonomía individual, autogobierno colectivo, ¿no? Y eso muestra que hay un componente de liberalismo igualitario en esto de cómo querés vivir, tu religión, tu moral sexual, es cosa tuya, digamos, y nadie te tiene que jorobar, y hay un problema si la mayoría te quiere jorobar por eso, y al mismo tiempo eso no tiene que servir para degradar o aflojarle los componentes mayoritarios deliberativos al sistema colectivo de toma de decisiones, ¿no? Entonces, en esa idea del doble compromiso, yo trato de mostrar eso, ¿no? Que hay una porción liberal y hay una porción igualitaria muy fuerte, ¿no? Pero bueno, iría por ahí. Y sobre lo primero sí, pero yo diría, a ver, ha habido esto, ¿no? Que la teoría ha ido informando la práctica y la práctica ha ido dándole, digamos, materia a la teoría para que repiense y que entienda mejor las cosas, ¿no? Y entonces hay algo de esa ida y vuelta. Entonces sí, si querés está bien, digamos, si hay una continuación posible en un trabajo sobre experiencia, digamos, yo creo que tiene cierta riqueza eso, pero yo insistiría, y es un poco el propósito del libro, como eso siempre de volver a retomar, digamos, o sea, dónde uno está parado y decir, lo primero es no perder de vista de si defendemos el diálogo no es porque uno se llamó diálogo, porque el juez puso el cartel de diálogo arriba del escritorio, porque el otro llamó dialógico o sea, defendemos por estas razones y este es el tipo entonces de diálogo ideal al que apuntamos. Y entonces yo miraría tanto esas prácticas como esas estructuras con este punto de mira, ¿no? Y entonces tenemos un punto de mira que nos ayuda a evaluar prácticas y estructuras y para decir qué prácticas son preferibles y qué estructuras deberían construirse, ¿no? Eso es. Yanela, después creo que es Sheila o Manuel, no me acuerdo. Yanela. Hola, ¿qué tal? Qué bueno verte. Buenísimo. Bueno, la verdad que espectacular el libro, Roberto. Y el ejemplo uruguayo lo agradezco especialmente porque, bueno, nada. Está dedicado a vos. Sí, me está sirviendo muchísimo. Entonces, para esos efectos y completamente interesada, quería aprovechar para hacerte una pregunta que tiene que ver un poco con algo que dijiste hace un ratito sobre que te estabas refiriendo a Uruguay y hablaste de algo así como de la conversación formal y la conversación informal. Y entonces te quería pedir un poco que dijeras algo más sobre eso, porque yo te escuchaba y pensaba, en el caso uruguayo hubo plebiscito de reforma de la Constitución, hubo referéndum, hubo ley, hubo decisiones de los tribunales. Decisiones de los tribunales, decisiones de los tribunales penales, hubo decisiones de la Corte sobre constitucionalidad de la ley de caducidad, a favor de su constitucionalidad y a favor de su inconstitucionalidad. Luego hubo responsabilidad del Estado en el caso Hellman, que la responsabilidad fue atribuida al cuerpo electoral por la Corte Interamericana por la decisión que tomó en el plebiscito
en los dos, en el referéndum del 89 y en el plebiscito. O sea que la Corte responsabilizó al cuerpo electoral por las expresiones en los mecanismos de democracia directa, por haber mantenido de algún modo la vigencia de la ley de caducidad, y luego hubo una ley interpretativa de la ley de caducidad que fue, a veces sí, a veces no, según la integración de la Corte, considerada inconstitucional o constitucional, que lo que hacía era, digamos, el contenido de esa reforma constitucional que no salió, la presentó como proyecto como ley interpretativa de la ley de caducidad. Y ahora, digamos, sigue habiendo proyectos de ley y qué sé yo, y a su vez hay el 20 de mayo, la marcha multitudinaria, más millones de discusiones e investigaciones, más una permanente discusión del asunto que no hay nadie que considera que está resuelto. Estamos todos de acuerdo que el tema no está solucionado. Entonces, pero efectivamente hay muchos registros, ¿no? Hay muchos registros, muchas fuentes que son fuentes, digamos, y hay otras que no lo son, pero que tienen valor de conversación, pienso. Claro. Pero bueno, entonces te quería preguntar un poco eso, por las voces en la conversación, por cómo se hace esa relectura, ¿cómo crees vos que...? Mira, digamos, está por ahí, lo voy a molestar otra vez, Gustavo Maurino. Sí, Gustavo. No, sí, no, porque, bueno, primero, que digamos, la respuesta la das vos, o sea, no, y no lo digo por digamos, bloquear, porque sí, o sea, me parece que eso que acabas de dar es un relato, digamos, en 2 minutos extraordinario, sobre eso que yo, digamos, pondría ahí como nota a pie lo que escribo sobre Uruguay, o sea, es este tipo de cosas, o sea, esto es lo extraordinario del proceso formal e informal, con todo el peso que tienen las viejas instituciones, con todo lo recontra reprochable y no representativo que son las instituciones representativas, pero bueno, digamos, es ese proceso. No, y a mí me parece extraordinario como un modo de dar unos pasos atrás y mirar, digamos, el proceso a lo largo y no quedarse acá, esto es lo que hizo Uruguay en este día, o pero hizo 2 consultas populares. No, es una cosa que se extiende, digamos, que está en la calle y demás. Gustavo Maurino lo citaba porque, no, siempre cito como un trabajo que él escribió para mí, haciendo ese ejercicio de dar unos pasos atrás y mirar lo que había pasado en Argentina, y a mí siempre me impactó esa descripción que él hacía, porque por eso te quería invitar, Gustavo, si quería decir algo al respecto, de cómo uno podría contrastar lo que vos decís, que me parece la mejor descripción resumida que uno puede tener sobre lo que ha venido pasando en términos formales e informales, con lo que Gustavo, para mí de modo también muy admirable, digamos, en un texto que apareció creo que en Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, me parece, él escribe sobre el proceso argentino, al que describe como una conversación frustrada, o con una conversación con un montón de caídas, y que yo contrastaría con ese proceso abierto, inacabado, uruguayo, ¿no? Entonces, en Argentina, nada, a mí me había interesado hoy mismo marcar el valor que tiene y que ha tenido, digamos, eso, que viene la ley de amnistía y vuelve la gente a salir a la calle, o sigue saliendo a la calle, y se retoma la cuestión, pero veo, digamos, a lo mejor que hubo mucho de ese diálogo entrecortado, digamos, como con mucho puñetazo sobre la mesa, pero no sé, digamos, a lo mejor Gustavo podría decir, no, hoy mirando de lejos uno puede hacer una lectura más matizada, o decir, bueno, tampoco no es tan diferente, no sé, ¿vos qué dirías, Gustavo? Justo, la verdad es que cuando ibas hablando hoy, sigo recordando ese texto, es increíble, cómo parece todo un círculo, porque yo en aquel momento no tenía para nada claro, obviamente, la visión tan radical que vos presentás de esta conversación entre iguales. Y ahora entiendo, Roberto, que tal vez te gustaba ese texto por cosas que yo no sabía. Pero en todo caso, la reconstrucción que trabajaba sobre Argentina tenía dos cosas o dos preocupaciones. Uno era precisamente
la idea de que la legitimidad de las decisiones acerca de cómo lidiar con el pasado está muy asociada al nivel de agencialidad ciudadana. Ahora Roberto lleva eso a un lugar muy diferente con la idea de conversación entre iguales, pero creo que estaba ahí lo que yo estaba buscando tal vez. Y la otra cosa era que una vez que estás ahí adentro, creo que la expresión que yo usaba en aquel momento era de consistencia narrativa. Las decisiones que vamos tomando acerca de qué significó el pasado y qué significaron las propias decisiones que tomamos anteayer, formal o informalmente, etcétera, van creando una demanda de consistencia narrativa que encima cuando la ciudadanía está presente, es su identidad la que está en juego en esa narración colectiva. Bueno, que todos estos elementos limitan y son las condiciones de posibilidad de construir un reencuentro exitoso con nuestro propio pasado, ¿no? Que elaboramos democráticamente. Efectivamente, en la Argentina teníamos estos puntos que marca Roberto, creo yo, y buena parte de ciertos fracasos de apuestas institucionales, yo las leía en clave de inconsistencia narrativa. Eran difíciles de tragar para una ciudadanía que había ido construyendo democráticamente su narración sobre el pasado. Y tal vez algo parecido ocurrió en los últimos poquitos años en Argentina, cuando la Corte tomó el 2 por 1, cierta posición de la Corte, especialmente Carlos Rosenkrantz, con una especie de, solo diría, de desconsideración absoluta por la consistencia narrativa, porque en la teoría de Carlos Rosenkrantz, su conversación es con las normas. Y lo que ocurrió, se dieron cuenta al día siguiente que otra vez estaban acallando 30 años de experimentación ciudadana sobre esto, y al final, bueno, otra vez la búsqueda de consistencia narrativa dio lugar a una serie de decisiones. Creo que yo seguiría tal vez reafirmando los puntos que tenía ahí, y me parece, no conozco tanto el ejemplo uruguayo, perdón por mi extensión, pero creo que el ejercicio resiste análisis no, una línea, Gustavo, para darle lugar a alguien más, pero vos dirías, porque me interesa saber, vos dirías que en líneas generales, ahora que, bueno, porque ¿cuántos años tiene ese artículo? ¿10, 15, 20, no sé? Sí. No, pero por eso 10, digo... 10 seguro. Bueno, ahora sabiendo que la historia siguió y que hubo... ¿vos seguirías insistiendo más o menos en esa pintura? ¿O tendrías una lectura un poquito más, bueno, hubo caídas, pero fuimos retomando y... A mí mira, si me hubieras dicho hace 3 años, tal vez diría, no sé a dónde estamos yendo porque hemos estado hablando poco comunitariamente. Pero retomando los episodios de 2 por 1, etcétera, diría que siguen estando ahí, que buena parte del punto era que el hito fundacional había sido el nunca más y los juicios. Y creo que la potencia narrativa de ese momento sigue todavía guiando buena parte de la consistencia, tal que cada vez que somos inconsistentes con eso, en algún punto, no son sustentables esas decisiones. Así que yo creo que seguiría diciendo, pero me gustaba el punto que vos comentabas, Jane, que era, esta discusión no se termina. Y claro, el pasado va a estar siempre con nosotros, siempre hacemos sentido del pasado de alguna manera, ¿no? Buenísimo. Cortitas entonces, Sheila, Manuel, y estamos ahí. Buenísimo, gracias. Sí. Manuel, ok. Todo bien. Yo la pregunta que quería hacer era un poco sobre lo que a mí me parece que hay un tema en el libro, que es el tema muy importante, me parece muy importante para vos y que muy importante para lo que has hablado hoy, que es el tema de demonios y ángeles, digamos. Yo te quiero hacer la pregunta. Yo tengo la sensación de que en el ideal regulativo que vos planteás del barco y de los inmigrantes, yo siento, leyendo lo que hay un alto nivel, no diría de una posición angelical, pero sí de buena voluntad, digamos. O sea, de que para que el diálogo sea posible entre eso y lo que vos esperás de ese diálogo, hay un alto nivel de buena voluntad. Es por lo menos lo que yo siento, y quiero capaz que hacerte una pregunta sobre esto. No sé si es lo mismo que después pasa cuando vos analizás
los procesos, ya no como ideales utópicos, sino los procesos de hecho. Quizá vos lo analizás de otra manera, pero siento que hay algo ahí que no lo termino de sentir consistente. O sea, cuando vos te expresás como alguien más madisoniano, pero siento que el ideal divulgativo... Así, digamos, terminamos menos en tiempo. A ver, vos me decís si te entiendo o no, pero no, una cosa que yo diría es, y no sé si ya te lo había dicho, o ya lo conversamos alguna vez privado, creo que en este mismo seminario alguna vez lo hablamos, que es esa visión que aún en Locke o en Jefferson, que esta gente como, nada, Locke, un liberal conservador, y digamos, lo más lejos de un revolucionario, qué sé yo, pero decía, sí, pensando en la Revolución Inglesa, ¿no? Sí, o sea, así como él era el defensor del statu quo en un punto, bueno, es un consenso tácito, bueno, pero él, digamos, decía, pero ojo, si la gente en un momento se levanta, se pone de pie, sistemáticamente, digamos, ahí muestra que está enojada, que sale, bueno, para ponerlo en términos actuales, no digamos, che, uy, qué aprovechadores, o están jorobando, uy, les gusta salir a vaguear, che, tomemos nota y preguntémonos qué estamos haciendo mal para que haya esta gente que se pone de pie. En ese punto de confianza democrática, si querés decir, que no es ingenuidad, sino que es el reconocimiento de que la gente prefiere tragársela y estar tranquila en muchísimos casos, pero del mismo modo en que uno dice, bueno, muy bien, digamos, si no tengo que estar ahí empujándolo y poniéndole propaganda de participe, pero cuando, digamos, más allá de que yo creo que el sistema fácilmente, o sea, como esa cosa de que el carácter se forma endógenamente, y entonces, digamos, es posible, y sin un lavado de cerebro, dar incentivos a un mayor involucramiento ciudadano. Un incentivo fácil, que en Argentina ya lo tenemos muy tragado, es eso, voto obligatorio. No pasa nada si no votás, pero es un empujoncito a intervenir. Y hay mil otros, ¿no? De que uno puede dar algún empujoncito para la intervención. Pero digo, más allá de eso, hay mucho por avanzar en ese terreno de los incentivos. Hay un punto de confianza, y en Jefferson era todavía más explícito y más interesante, pero ya en Locke era suficientemente interesante, ¿no? Esta idea de, che, si la gente se levanta, se queja, qué sé yo, bueno, en vez de salir corriendo a decir, ahí están los aprovechadores, ahí están, como van a ir, como van a hacer deporte, bueno, estos les gusta quedarse en la calle tomando frío durante 10 días seguidos. No, mirá, digamos, pensar, la presunción tiene que ser otra. La presunción es, estamos haciendo algo mal, hay derechos violados, veamos, ¿no? Entonces eso, no veo ahí ni una idea de angelical, ni de confianza ingenua, sino del reconocimiento de que es un hecho, y ya lo era en 1600, y lo era en 1700, y lo era en 1800, digamos, de que cuando las cosas nos tocan de cerca, digamos, nos tendemos a ponernos de pie, ¿no? Y entonces, más allá de que hay mucho institucionalmente que se puede hacer para promover la intervención cívica, digamos, hay mucho para avanzar. Estaba Sheila y creo que estaba Alberto. ¿Tú habías levantado la mano, Alberto? Sí. Dale, ahora te concedemos la palabra. Sheila, decime. Es un breve comentario en relación a las preocupaciones que manifestaba Ana en relación a temas ambientales, que comparto las preocupaciones, pero mi visión es muy escéptica en relación a la justicia, en el sentido de que el artículo 32 de la LGA, de la Ley General del Ambiente, le concede a los jueces una potestad, digamos, amplísima en temas ambientales, o sea, le da permiso para ser activista, digamos, y los jueces cuando quieren, o sea, en el caso de Mendoza la usaron, o sea, usaron esas potestades, pero en 308, o sea, en muchísimos otros casos no, y dan la falsa apariencia de que una cosa es un leading case y a partir de ahora todos los casos iguales se deciden así, y no es así, es ese caso. Entonces, por otra parte, digamos, la cantidad de
digamos, la Corte, el principal problema ambiental de la Argentina por su extensión y por su impacto, que son el tema de agroquímicos, la Corte en 2013 le cerró la puerta a la competencia originaria en un caso que era claramente interjurisdiccional, porque la competencia era de nación, el daño estaba en las provincias, hay ríos contaminados. Entonces, digamos, y otros casos que, digamos, pasan años, 3 años solamente para decidir quién es el juez que va a decidir en el caso. Llega hasta la Corte y la Corte, ¿qué dice? Por ahí es competencia originaria de la Corte, la procuradora dice es competencia originaria de la Corte, y 280. 3 años, solamente, y la minera ya hace 3 años que está trabajando. Entonces, el problema es que... Eso Sí, no, y por el otro lado, aún los casos exitosos muchas veces no lo son. Es decir, YPF le da la información, le va a dar la información a FARM sobre ambiental. Sí, le va a darle ahora la información ambiental de hace 5 años. ¿Qué haces con la información ambiental de hace 5 años? Hoy. Y hoy vas a pedir la información. O glaciares. ¿Qué le dice? Todos celebraron el fallo de glaciares. ¿Qué le dijo la minera? O sea, ¿qué le dijo la Corte a las mineras? Ah, pero si usted dice que usted no está violando la ley de glaciares, ¿alguien le dice que usted está violando la ley de glaciares? Dice que usted dice que no. Bueno, entonces cuando alguien lo venga a molestar, bueno, venga a quejarse. No, está buenísimo, y en todo caso lo retomaría para decir, no, digamos, así como yo no pondría el problema son los legisladores, el problema no son los jueces, sino el problema es un sistema institucional que no, aún, digamos, en un sistema que regularmente funciona mejor, como, no sé, Corte Sudafricana que decíamos antes, la esencia del problema es la misma, que, bueno, si es un cuerpo de funcionarios, se llamen legisladores, se llamen jueces, que tienen muchos privilegios que están a su alcance, muchas ventajas del accionar discrecional, ¿y por qué van a, digamos, de un día al otro atarse las manos y decir yo empiezo a sujetarme a las fuertes reglas, o voy a dejar de jugar todas las cartas o tener todas las cartas guardadas en el bolsillo para jugar la que me encanta cuando tengo ganas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un componente estructural, digamos, que ayuda a explicar por qué en distintas latitudes, y de modos distintos, pero la naturaleza del problema es similar, no que todos los problemas surjan de la cuestión institucional, pero digamos, sin duda que problemas que aquí nos importan muchísimo tienen, entre otras causas, una muy importante de anclaje institucional, ¿no? Pero por eso los ejemplos que daba Sheila son buenísimos, y queremos leer tu trabajo y tu libro sobre la materia. Bueno, Alberto, decí, ¿cómo estás? Sí. Sí, me pareció muy importante la exposición de Roberto, que no solamente invita a la lectura de su último libro, sino que nos da ganas de participar en este nuevo paradigma del diálogo entre iguales. Y en ese sentido, el haber expresado permanentemente el concepto de matiz en ese diálogo entre iguales frente a lo que es la postura establecida. Mi pregunta es, ¿no correspondería la aplicación operativa de ese concepto teórico de oxímoron, como que es la manera moderna de unión entre los contrarios y que facilitaría con buena fe intervenir en soluciones en asuntos controvertidos? Gracias. No, gracias Alberto por haber venido estos días, no, retomaría de lo que dices alguna cosa. Una es el valor de la cuestión de los matices. Efectivamente, detectas bien que hay algo importante en lo que digo, que expresa la idea de los matices, que es el enojo que el libro manifiesta con herramientas tradicionales como el voto, que no nos dan palabra y que no nos permiten los matices. Y es lo que acabamos de ver, o sea, es tan extraordinariamente imperfecto, limitado el voto como único mecanismo expresivo que hoy tenemos, que le ha permitido, perdón por el chiste, al presidente de la nación decir vamos a festejar el triunfo cuando había perdido. Pero eso es concebible no solamente porque es por la naturaleza de la persona, sino porque
fueron las elecciones el domingo y todavía hoy estamos interpretando qué pasó. ¿Por qué? Porque el voto no nos da palabras, porque el voto no nos permite decir, mira, a ver, estamos todos peleando, ¿cómo interpretamos lo que ocurrió? Ganó el gobierno, ganó perdiendo, perdió ganando, y es eso, no contamos con mecanismos que nos ayuden a la conversación, al marcar los matices, a decir esto sí, pero esto no. Y entonces yo, menos que en la buena fe, que por supuesto es un componente necesario, pero lo que diría es, en eso sería madisoniano, asumiendo las limitaciones que conocemos de la naturaleza humana, que no podemos esperar que los jueces, los legisladores se comporten de buena fe, sino que, bueno, aún si no se comportan de buena fe, tienen los buenos incentivos institucionales que los empujan para la dirección, digamos, del bien común, o para la cooperación. Y yo creo que tenemos un sistema institucional para lo contrario, ¿no? Que no ayuda a la cooperación, sino que facilita, digamos, la confrontación, que no ayuda a la toma de decisiones horizontales, sino que concentra la toma de decisiones, que no favorece los controles, sino que favorece, digamos, el accionar discrecional. Entonces, hay mucho que se puede hacer en términos institucionales para frenar algunos de esos problemas. Entonces, ojalá que los funcionarios tengan buena fe, pero el sistema no puede descansar sobre que vayan a actuar con buena fe, y entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer para incentivar cierto tipo de comportamiento? Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Abrir el proceso de toma de decisiones, darle a la ciudadanía más poder en el control del funcionariado, transparentar algunos procesos de toma de decisión, eso, como abrir el modo de decisión a modalidades más conversacionales, abrir foros de conversación y de encuentro, digamos. Yo creo que mucho tiene que ver con eso, como que ya no nos encontramos más en ámbitos públicos, en términos efectivos. Entonces, eso, bueno, es un rescate de que no todos los problemas tienen origen constitucional o institucional, pero que la Constitución, las instituciones tienen algo importante para decir en la resolución de ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, la posición contraria, que es la de, bueno, no, lo único que importa es la economía, o lo único que importa es, no, digamos, también importan el tipo de instituciones que tenemos, parte del problema y parte de la solución puede estar ahí, ¿no? Pero bueno, es un poquito, lo podemos tomar como cierre, y eso. Hasta aquí llegamos. Infinitas gracias por todos, digamos, cada uno de los comentarios, testimonios de ustedes ha sido extraordinario, para mí al menos, así que súper agradecido de vuestra honrosa presencia. Gracias y seguiremos. Gracias. Gracias, Robert.